Hola, buenos días. Se escucha bien, ¿verdad? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos acompañan 3 centros de aquí de Zaragoza. Yo soy Sergio Andiviela, soy coordinador del proyecto Aula Check, Monta una noticia, desmonta un bulo, en el que habéis estado trabajando este curso. Y estaba ahora hablando con vuestros profesores. Venís del Centro Cristo Rey de aquí de Zaragoza, Enrique de Ossó y el Pilar Maristas. Y bueno, me estaban comentando un poco de qué asignaturas venís: cultura científica y digitalización. O sea que es un proyecto que ha llegado a diferentes asignaturas. Y yo, agradeceros también al Centro de Historias que nos acoge hoy aquí, y os voy a contar muy brevemente cuál va a ser el guión que vamos a seguir. Vamos a empezar con un coloquio sobre alfabetización mediática y nos acompañarán Carmen Marta, de la Universidad de Zaragoza, con la que hemos estado trabajando en el proyecto, y Carla Villares, de la agencia de verificación Verificat, que viene desde Barcelona. Y el coloquio estará moderado por la periodista de Heraldo de Aragón y coordinadora del suplemento de Ciencia Tercer Milenio, Pilar Perla. Así que les doy paso y ya podéis subir y comenzamos. Gracias, Sergio. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este debate en el que vamos a hablar de algo que habéis estado trabajando todo este curso a través del proyecto Aula Check, de alfabetización mediática. Este proyecto en el que estudiantes de tercero, de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato de centros educativos de toda España habéis aprendido a trabajar las noticias científicas para contárselas a la sociedad y también a diferenciar la buena información de la información falsa. Nos acompañan en este día, en este debate, Carmen Marta Lazo, que es catedrática de periodismo de la Universidad de Zaragoza, y Carla Villares, formadora de Verificat Escola. Yo soy Pilar Perla, soy periodista y coordino el suplemento de ciencia del periódico Heraldo de Aragón, que se llama Tercer Milenio. Entonces, para empezar, en un coloquio sobre alfabetización mediática, vamos a ver primero cómo es el contexto, ¿no? El contexto actual en el que todos estamos un poco igual, ¿no? Bombardeados por mucha información, por desinformación también, que al final monta todo esto bastante ruido a nuestro alrededor, y para orientarnos, para aclararnos, pues hace falta esta alfabetización mediática. Por un lado, para estar alerta, y por otro, pues también para aprovechar las oportunidades de estar tan conectados como estamos actualmente. ¿Por qué es tan importante la alfabetización mediática, Carmen? Hola a todas y todos los chicos que habéis venido y chicas. Si Pablo puede y me pone la presentación, yo os he traído 4 diapos que ver muy rápidamente. Lo que os voy a intentar es que reflexionéis. Mirad, desde mi grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza, lo que más nos importa es atender lo que la gente necesita en cada momento. Y ahora mismo estamos en un contexto en el que hay tantísima desinformación, como muy bien decía Pilar, que tenemos de alguna forma que tener las herramientas, porque antiguamente solamente los periodistas éramos quienes las manejaban. Seguramente vuestras abuelas y abuelos os contarán cómo en España hace unas décadas solamente había 2 canales de televisión y era muy fácil. Nos poníamos enfrente y lo único que hacíamos era mirarla. Pero hoy en día, como bien sabéis, pues tenemos muchísimas redes y también somos productores de esa información. Entonces tenemos que tener criterio a la hora de saber trabajar para evitar males mayores. Hay veces que nos hablan, ¿verdad?, de cosas como el ciberbullying, prácticas que son pues muy complicadas. Y también hay otro problema, que son las brechas digitales. Las personas mayores muchas veces no controlan, no saben cómo manejar la tecnología, pero vosotros también tenéis esa brecha relacionada con no saber cómo utilizar los mensajes o cómo dejaros llevar por vemos, escuchamos, leemos y no nos damos cuenta si lo que estamos viendo, consumiendo, es verdad o no lo es. Por eso es muy importante la alfabetización mediática, como decía Pilar. Simplemente con estas diapositivas, que voy a ver si me permite el aparatejo poneros.
A ver, que pasemos aquí de la intro. Parece que no. A ver, ahora sí. Mirad, aquí os he traído este gráfico, este círculo que representa lo que en 60 segundos ahora mismo en el mundo está ocurriendo en redes sociales. Si sumamos los millones de mensajes que a lo largo de lo que va a durar esta diapositiva en Instagram, en X, en YouTube, son millones y millones de mensajes. Y diréis, esto ya lo sabía. Pero a lo mejor no sabéis que en vuestros dispositivos móviles hay una aplicación que os dice lo que vais a consumir vosotros diariamente. Entonces es importante que nos demos cuenta de esos excesos. Muchas veces pasamos las 4 o 5 horas. Incluso cuando vamos a institutos a contároslo en directo, hay chavales que nos dicen que superan las 10 horas de consumo. Eso es mogollón, porque pasamos más tiempo delante de las redes que estudiando o que haciendo diferentes dinámicas en directo con nuestras familias. Entonces esto nos tiene que hacer pensar un poco, porque si es tanto el consumo, hay veces que nos dejamos llevar y también tenemos que tener en cuenta lo que venía en la diapositiva después, que si veo que no pasa yo os lo cuento. Venía que si nos controla Facebook, ahora mismo nos conoce mejor que nosotras y nosotros mismos. Y diréis, ¿eso cómo puede ser? Cada vez que le damos a me gusta, hay una cosa que se llama cámaras de eco que nos van como clasificando. Entonces recibimos mensajes que los algoritmos van conteniendo y decimos, ¿y cómo puede estar esto alimentándose? ¿Cómo puede saber que a mí me gustan las magdalenas para desayunar? Y todo el rato estoy recibiendo mensajes de magdalenas, esto es un ejemplo. O cómo saben que la marca de las deportivas es estas las que más me gusta. Y es que esos algoritmos nos van clasificando. ¿Esto qué produce? Que también desde el punto de vista ideológico vamos recibiendo mensajes que son los que a nosotras y nosotros más nos interesan desde lo que pensamos. Y eso genera una polarización, que es la palabra, por cierto, del año, de la Real Academia Española de la Lengua, porque cada vez más se va alimentando el extremo. Y lo que es muy importante es lo que nosotros investigamos, las relaciones. En esa gama de grises, donde no todo tiene que ser blanco y negro, sino que puede tener muchísimos colores. Esto veo que no pasa. Por eso Facebook nos controla mucho. Y también lo que ocurre, y ya le dejo a mi compañera que os cuente lo que es para ella la alfabetización mediática, también ocurre que nos conoce tanto que al final, con ese diario, ese cuaderno de bitácora que vamos dejando día a día de lo que subimos a las redes, imaginad dentro de 5 años, cuando estéis en una entrevista de trabajo, alguien que os vaya a emplear, que os vaya a contratar en su empresa, pueda decir, pues tú en el año 2024, el 5 de febrero, te fuiste de borrachera con tus colegas y está aquí. Pues no eres una persona demasiado, porque esto lo pusiste en las redes. Cuidado, porque hay una cosa que se llama huella digital y eso nos puede pasar factura. Por eso es importante que nos formemos con alfabetización, de saber cómo manejar los medios para saberlo hacer desde un plano cuasi profesional, como lo venimos haciendo las y los periodistas desde hace muchos años. Ya verás que esto no va demasiado, pero bueno. Sí, a mí me... Bueno, igual hacia allí. A ver... Bueno, hola para empezar. Buenos días. Nada, yo había preparado un par de gráficos, pero os lo cuento porque va muy ligado con lo que ha estado comentando Marta y sobre todo siguiendo un poco la idea de la situación informacional en la que estamos hoy, ¿no? El flujo de información es muy elevado y especialmente para vosotros, ¿no? Que justo aquí aparecían los gráficos. Mira, genial. Este es el primero que os quería mostrar de cómo, ¿no? Este es un poco antiguo ya, este gráfico es del año pasado, pero bueno, ¿qué preferencia le dais, ¿no? a las redes sociales por encima de lo que son los medios tradicionales a consultar lo que son las noticias, ¿no? Y es que además, si se me pasa... Vale, perfecto. Quiero que os fijéis, ¿no? En el caso de Instagram y TikTok, que al final, en estos últimos años, ¿no? Se han posicionado como las redes por excelencia, ¿no? Vemos como Facebook ha bajado en picado y eso tiene un sentido. Y es que existe esta preferencia para contenido corto, rápido, atractivo, muy pim pam, ¿no? Que diríamos. ¿Y qué genera esto? Mucha información en tiempos muy cortitos y que esto provocan un poco a la larga, pues, ¿qué es lo que estamos recibiendo? ¿Información? ¿O es un anuncio? ¿Me están intentando vender algo? ¿O realmente mi intención final es informarte, ¿no? Y
estamos en este momento de esta cantidad de información que circula, ¿no? Que es lo que diríamos infoxicación, genera pues, que mucha desinformación la acabemos descontextualizando y al final pues, la bola esta de la desinformación vaya creciendo. Sí, te quería yo preguntar sobre el tema de los influencers, ¿no? Que es una figura que ha irrumpido con mucha fuerza y que, sobre todo entre la gente más joven, pues lo que está pasando es que se les presta más atención que a lo que dice un famoso o lo que dice un influencer que a lo que pueda decir un periodista o una persona experta. Claro, aquí justamente ligado a todo esto que estábamos comentando, ¿no? Si nosotros, ¿no? como jóvenes tenemos esta preferencia para estos canales informativos diríamos, porque en las redes encontramos de todo. ¿Quién hay en las redes? Influencers, bueno, de todo tipo, ¿no? Y aquí es cuando nosotros tenemos que coger un poco la responsabilidad de decir, hey, espérate, ¿es experto para decirme lo que me está contando? ¿No? Hay un caso que se hizo muy viral, ¿no? Y que a mí me gusta mucho siempre poner de ejemplo, que es el de Marina Yers, no sé si la conocéis, es una influencer que tiene millones de seguidores y tiene un vídeo que se quedó tan tranquila diciendo que el agua deshidrata. Y esto se lo dice a millones de personas. Yo es un ejemplo que uso mucho, ¿no? Y me pasó en un aula que una chica me dijo, es que a mí me encanta Marina Yers y me creo todo lo que me dice. Y digo, un momento, que no te he enseñado ni lo que está diciendo, ¿no? Y es por eso, ¿no? Que es importante la alfabetización para también ser responsables y parar de decir, hey, espérate, sí es un influencer, pero un momento, es una fuente que yo pueda usar para coger información que después pues, utilice para relacionarme o el uso que le quiera dar esta información. Es una responsabilidad que tenemos que aprender con la alfabetización, precisamente. Yo algo que cuando somos conscientes de toda la desinformación que tenemos alrededor, algo que puede ocurrir también es que terminemos dudando de todo, ¿no? Que nada nos parezca fiable, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las fuentes fiables de quién realmente te puedes fiar, ¿no? Y saber diferenciar pues, un pantallazo que te puede venir a través de WhatsApp, que no sabes de dónde ha salido, quién lo dice, de dónde procede esa información, de un artículo preparado por profesionales que está con la información contrastada, recurriendo a las fuentes oportunas y que además ordena la información y la presenta de forma seria y saber que eso es agua potable, ¿no? Que de eso te puedes fiar. ¿Qué lugar creéis que ocupa los medios de comunicación, digamos, tradicionales entre la gente más joven? ¿Deberíamos adaptar nuestros formatos en mayor medida? Porque, por ejemplo, yo coordino el suplemento de ciencia del Heraldo de Aragón, que se llama Tercer Milenio, que está en papel. Está en digital también, tenemos newsletter, estamos en redes sociales, pero siempre dices, bueno, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Para que, sobre todo entre lectores, lectoras más jóvenes, nos conocieran y nos quisieran leer, ¿no? Pues yo creo que los directivos de los medios de comunicación de alguna forma se tienen que poner un poco las pilas, porque es verdad que a vosotros os gustan las cosas de otra forma. ¿Por qué? Porque estáis acostumbrados, pues por ejemplo, yo que imparto asignaturas de radio y televisión, los formatos de antes eran como muy largos y entonces ahora por eso de los inputs, que lo que os gusta es que todo sea rápido, el nivel de atención es menor. Pero también es verdad que con inputs luego, si os interesa lo que estáis leyendo, os vais a otras cosas. Abréis el vídeo, os vais al podcast, que es un formato que sabemos que os gusta mucho. Entonces, lo que hay que hacer es productos o más bien servicios, porque la información es un servicio público, que se adapten a lo que a vosotras y a vosotros os gusta. Yo, por ejemplo, en la universidad tengo una plataforma digital que dirijo que se llama Entre Medios, que quienes están preparando para ser periodistas, pues lo que hacemos es que utilicen los formatos que os atraen a la gente joven. Entonces es una plataforma hecha por y para la gente joven. Lo importante es que se tenga en cuenta que vuestro nivel de atención ha decrecido, pero también es importante que vuelva a ampliarse. Entonces hay que mantener vivo ese interés de hacer productos con formatos que capten y luego que os mantengan ahí
para que sigáis, porque los atajos cognitivos, que se llama ahora ese palabra, ¿no?, os hacen que paséis de una cosa a otra como muy rápidamente. Pero para mantener la atención, por ejemplo, el suplemento Tercer Milenio, que es súper interesante, es como la divulgación científica más pionera. Yo diría que es el mejor suplemento ahora mismo a nivel mundial, es una opinión mía, ¿eh? O sea, que deciros que Pilar además ha sido muy multipremiada y trabaja la información con un cincelaje artesano. Es el periodismo artesano científico. Entonces, a lo mejor canalizar un input de, mira qué importante es esto. Por ejemplo, lo que decía Carla, los influencers, pues ni más ni menos que un Donald Trump, presidente de Estados Unidos, nos decía en época de la pandemia que se atajaba el COVID bebiendo detergente. Vaya burrada, ¿verdad? Pues hasta los que les votaron yo creo que no lo hicieron, porque si no ahora mismo estarían muertos. Entonces, que tengamos en cuenta que para llegar a controlar la información y para que nos llegue a interesar, los periodistas y los directivos de los medios tienen que hacerlo a la horma un poco de vuestros intereses, porque si no, nos vamos a despertar. Es importante que todas y todos estéis despiertos. También esto pasa en los colegios y en las escuelas, que cada vez nos quitan más los móviles y hay muchas veces que, como en vuestros tiempos libres estáis ahí todo el rato en redes, pues a lo mejor os podemos enredar para que lleguéis a aprender también con los móviles, pero utilizándolos bien, no estando ahí pasando el rato. Un poco de ahí. ¿Tú, Carla, qué crees? Totalmente con la línea de lo que estás comentando, y sobre todo destacar que no se pierda la calidad, ¿no? Porque estos formatos que son tan cortos, que despierten y que después además despierten estas ganas de, hey, espera, que quiero saber más, pero sin perder la calidad del contenido. Que si me estás diciendo, hey, ha habido una explosión volcánica en Hawái, vale, pero quiero saber más, no te quedes así, no sucumbir a los clickbaits famosos, ¿no?, por así decir, sin perder la calidad. Y os quería preguntar también por qué en redes sociales circula más información dudosa y qué públicos son los más vulnerables, en vuestra opinión. Bueno, yo diría que en redes, sobre todo por el hecho de que hay una cosa muy grande que es el anonimato, y es muy inmediato. Es decir, tú ahora te puedes abrir una cuenta de Twitter, haces una foto aquí y estamos en un congreso en Mallorca. Mentira todo, porque no estamos ni en congreso ni en Mallorca, ¿no? Es decir, es muy fácil hacer estas cosas. Y sobre las edades, la desinformación, al final todos somos víctimas, todos podemos ser víctimas, tanto jóvenes como senior, diríamos, como adultos mayores, etc. Y por eso, ¿no?, precisamente hay que hacer este trabajo, bueno, en los diferentes grupos y de maneras tal vez distintas, ¿no? Pues ya sea a nivel de comprensión, ¿no? No es lo mismo información más significativa para gente joven que significativa para un adulto que ahora ha empezado a usar un teléfono móvil. Yo que sé, mi abuela, por ejemplo, no es muy diferente la manera en cómo pueden ser víctimas y el contenido que les puede hacer ser víctimas. Así que es, bueno, un poco... Estoy totalmente de acuerdo con Carla. Vulnerables somos todas las personas, porque muchas veces, y esto os habrá pasado también en época de la pandemia, ¿no?, cuando estábamos ahí todos encerrados en nuestras casas, que nos mandaban información nuestras abuelas y abuelos y decíamos, pero ¿cómo me puedes estar mandando esto? ¿No te das cuenta que es un bulo? Os ha pasado, ¿verdad? Porque vosotros ya estabais con estos programas o últimamente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que eso que nos llega no es la fuente primaria, es decir, no llega, esto ya lo habéis dado, ya lo sabéis, sino que nos tenemos siempre que preguntar por qué me ha llegado esto, de dónde ha venido, qué intereses tiene, qué quiere, que compre algo o que me quede con esta idea. Cuidado, hay que ponerlo todo un poco en tela de juicio. Y no solamente vosotras y vosotros que sois jóvenes, sino también es vulnerable la tercera edad. Lo que pasa es que a la tercera edad se le educaba en una cosa que se llama ética, la parte ética, la parte de los valores, que los tienen como un poco más arraigados. Entonces, nosotras y nosotros, lo que se llaman competencias digitales dentro de la alfabetización mediática, en el modelo del factor relacional, que es lo que yo investigo, tenemos muy en cuenta esa parte
de los valores, la parte de la ética, para darnos cuenta si lo que vamos también a emitir, porque vosotras y vosotros sois emisores y receptores, Emirex, también vais a emitir, no solamente vais a recibir. Entonces, cuidado con lo que hacemos, porque puede poner en perjuicio, ¿verdad?, a otras personas. En ese sentido, vosotras y vosotros sois más vulnerables en la dimensión ética y ellos son más vulnerables en la dimensión de creerse un poco todo, dependiendo de lo que son o no capaces, con esos sesgos que se llaman sesgos cognitivos, con esos sesgos de confirmación de decir, no, porque esto lo dice este político que es al que yo voto y me lo creo, y todo lo que viene de ahí parece que no se pone en duda. Tenemos un poco que dudar de todo y saberlo filtrar, porque como dicen, que no nos cuelen, que no nos vendan la moto, ¿no? Cuidado. Seamos críticos y creativos, pero en sentido positivo, que lo que creemos y creamos siempre tenga esa posible duda de si lo que hago lo hago bien, tanto recibir como emitir mensajes, eso es importante. Sí. Luego, pensando en de dónde vienen las cosas, algo que también ha irrumpido últimamente es la inteligencia artificial, ¿no? Sí. El preguntarle a ChatGPT algo y parece que alguien directamente nos responde, pero bueno, esto hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Eso de considerar algo como ChatGPT como una fuente. Sí, bueno, yo creo que aquí tiene que haber una parte de entenderla, o sea, esta tecnología hay que entenderla, o sea, ¿por qué me está diciendo esto y no lo otro? O sea, creo que se tiene que trabajar un poco de, hey, voy a trabajar con ChatGPT, pero me voy a preguntar por qué me está dando estas respuestas y no otras, ¿no? Hay que entender que al final es una máquina, diríamos, que está aprendiendo de una serie de mensajes, informaciones, datos que alguien, en este caso pues Meta, ¿no? O OpenAI, perdón, le da esta información, ¿no? Entonces, uno de los problemas, no diríamos que tenemos que aprender a cómo usarlo para usarlo bien, porque claro, al final, justamente creo que ayer lo miré, ChatGPT está actualizado hasta octubre de 2023. Si yo ahora le pregunto algo de este año, te coge información de diarios, de información que encuentra él mismo a Internet como motor de búsqueda. Es decir, hay que hacer un paso atrás y decir, hey, que es que esto no es una fuente, no me está dando información original ni de primera, sino es que la está cogiendo de ciertos autores, de ciertos sitios. Y hay que hacer un poco la pedagogía de, hey, voy a entender cómo funciona, dónde saca la información, por qué me dice esto y no lo otro. Y yo, una cosa muy importante que quiero destacar de la inteligencia artificial son los sesgos. Está muy sesgada, sí. Y hay que trabajar precisamente para no perpetuar estereotipos que te puede dar la misma inteligencia artificial. A mí me gustaría un poco interactuar con vosotros y preguntaros quiénes habéis utilizado ChatGPT para hacer trabajos del instituto, del colegio. A ver, levantad la mano. Así también, quienes estáis un poco dormidos a estas horas, que esto, vale, pues la mayoría. Genial. Esto es muy positivo, porque la inteligencia artificial se utiliza ya en casi todas las empresas, es decir, donde luego acabaremos trabajando, no podemos quedarnos atrás. Y cada vez la tecnología va mutando. Si nos quedamos atrás, luego va a ser muy difícil, ¿verdad?, aprenderla. Pero tenemos que tener en cuenta que en este caso la tecnología, ChatGPT, no es una fuente, es un recurso, es decir, es como el becario. Yo a mis chicos de periodismo les digo, ahora tenemos un becario gratuito, se llama ChatGPT y lo que me va a ayudar es a saber hacer preguntas y a saber poner en duda toda la información que me está dando para mejorarla. Lo que también decía Einstein, que tenemos una zona en el cerebro que está como dormida, la inteligencia artificial lo que va a hacer es que la inteligencia humana vaya ampliando, porque lo que son cosas fáciles, en plan, imaginad, en periodismo utilizamos las W para hacer noticias simples. Pues si yo ahora, por ejemplo, a ChatGPT le digo, con estas 5 W, hazme una noticia, me da igual empezar diciendo que es en Zaragoza donde va a hacer buen tiempo mañana, que me diga mañana va a hacer buen tiempo en Zaragoza. Un efecto coctelera y me va a dar esa información. Pero, sin embargo, cuando tengo que hacer un reportaje, un documental con esa parte de materia humana, ahí la persona es la que realmente va a hacer la información
mucho más profunda, más exigente, con mayor nivel de control y de calidad. Por eso, ChatGPT es bueno utilizarlo, pero teniendo en cuenta, como muy bien decía Carla, que lo que nos dice muchas veces se equivoca y sobre todo que ha quedado obsoleto, ha quedado antiguo porque es del año pasado. Entonces nosotras y nosotros nos vamos a activar y, como decía Einstein, un poquito más de nuestra parte neuronal va a estar ahí más nutrida y a ver si despertamos esa dimensión del 95% que está un poco ahí bajo de pilas. Y en el caso de ChatGPT tampoco te dice qué fuentes ha utilizado. Eso es. A su vez, con lo cual... Sí, por eso vamos a ponerlo en duda. Ahí también. Pero hay que utilizarlo, es importante. Uh-huh. Os quería preguntar acerca de bueno, cuando nos toca distinguir entre informaciones falsas y verdaderas, ¿cuándo se nos tiene que despertar, que saltar esa alarma? ¿Cuándo sospechar? Y una vez que dudamos, ¿cómo verificar? ¿Cómo lo hacemos? Sí, yo siempre digo que la desinformación va muy ligada a las emociones y todo eso que nos genera emociones, que no nos debería generar una noticia, por ejemplo, ya nos tendría que hacer sospechar, ¿no? Los clickbaits, por ejemplo, buscan una reacción en ti. Increíble suceso en la autopista esta madrugada, no te lo vas a creer. Y dices, ay madre mía, ¿no? ¿Qué ha pasado en la autopista esta madrugada? Y vas y clicas, ¿no? Y ha generado algo en ti que es ir ahí, clicar y leerte la noticia y, bueno, te digan, bueno, un accidente, tal. Entonces, yo creo que lo importante es hacer este primer paso de parar, sobre todo cuando te mueve un poco por dentro, cualquier tipo de emociones. Hablo de emociones un poco fuertes a nivel, pues, tristeza, sorpresa, me siento engañado, madre mía, un cambio de mentalidad. Aquí es cuando tenemos que sospechar que algo, es que tal vez aquí me la quieren colar de alguna manera, ya sea que te quieran vender algo o no, simplemente ganar clics, ¿no? Porque al final también es un modelo de negocio, ¿no? El sistema del del clickbait. Y nosotros utilizamos como unas preguntas muy sencillas para poder verificar, diríamos. Es como un sistema de, voy a hacer 4 pasos muy sencillos que podemos hacer todos. Y que es lo que nosotros le decimos las 4 preguntas, ¿no? Nosotros en Verificat nos dedicamos por una parte al fact-checking, que es esto, ¿no? A comprobar los hechos, y por otra parte estamos justamente en esto, ¿no? En las aulas con docentes y alumnos para darles estas herramientas para protegerse de la desinformación, ¿no? Y son estas 4 preguntas que son muy sencillas, que es, para un momento, ¿cómo te quiere hacer reaccionar esta información? Si busca una reacción fuerte en ti, es que seguramente aquí te la quieran, ¿no? Puede ser, ¿no?, que haya desinformación. Después, ¿quién publica esta información? ¿Quién hay detrás? ¿Es alguien con algún tipo de interés? ¿O es alguien que es experto con los temas que cuenta? Vemos, ¿no? Después, una cosa que ya hacemos, o que deberíamos hacer, que es contrastar la información. Al final, yo siempre digo, ¿no?, de las cosas que se hablan y que están pasando, lo veremos por todas partes, ¿no? Siempre pongo un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? En Barcelona, ¿no? Somos del Barça, somos muy del Barça. Si yo voy a Twitter y leo Messi vuelve al Barça, esto se tendría que estar hablando en todos los medios de comunicación, diarios, en telenoticias, todas partes. Si yo no lo veo en ningún sitio, simplemente en una cuenta aleatoria de Twitter, pues que te haga sospechar. O sea, la información tiene que estar. Y finalmente, si aporta pruebas, ¿no?, de decir, mira, estos gráficos de temperaturas de este año en España no estamos tan mal, bueno, vamos a contrastar, ¿no? Estas pruebas son de verdad, este gráfico lo has sacado de un estudio o te lo has inventado así, has hecho un Excel muy bonito. Así que nada, con estos 4 pasos la idea es que puedas, ¿no?, desarrollar estas estrategias para, paro y me protejo y no hago la rueda esta más grande. Totalmente de acuerdo con las 4 P's que decía Carla. Sobre todo no nos tenemos que dejar llevar por lo que estamos leyendo, sino intentar siempre ver qué hay detrás, a qué fuente responde, qué intereses, qué es lo que intentan conseguir con esto, con esta información. Si yo ahora mismo veo que un titular, el Zaragoza sube a Primera División, ¿qué genera? Pues como decía Carla, una emoción grande, ¿no?, aquí a los aragoneses. Pues, sin embargo, los que vamos al terreno de juego nos damos cuenta que esto no es del todo real. Entonces, contrastar con otras fuentes, si es posible, primarias, y luego tener en cuenta una cosa que es lo que viene pasando. Los periodistas, siempre cuando hacemos información, nos dejamos llevar por lo que son
los elementos de noticiabilidad. Se llama agenda setting, agenda de selección de noticias. Y en la universidad enseñamos cómo con Mimo tenemos que atender a lo que es más importante, más novedoso, más actual, más notorio, en términos de relevancia. Sin embargo, los ciudadanas y ciudadanos nos hemos acostumbrado a otro tipo de valores noticia, como son el morbo, el conflicto, para que me sigan, ¿verdad? Para conseguir muchos me gustas, cuanto más raro sea, más extraño, más morboso, más voy a conseguir. Y esto ha derivado en que todas las redes sociales tengan muchísimos inputs, muchísimas informaciones que son como extrañas, no son reales, porque decimos, si no, no me van a dar me gusta. Pues tenemos que recuperar un poco ese tono de lo relevante y no de lo interesante. Lo importante es aquello que es noticia real. Sin embargo, esos extras de decir que Messi vuelve al Barcelona o que Zaragoza sube a Primera División, pues por mucho que nos gusten y emocionen, no son noticia. Y también es muy importante que filtremos de dónde procede, la procedencia, de dónde surge esta información. ¿Cuándo se inicia esto que estoy leyendo? Porque a lo mejor hace 5 años, hace 10, ¿no? Decir que, por ejemplo, pues Messi está en el Barcelona, puede ser que haya un enlace de algo que ya no es real. O que el Zaragoza va a estar en Primera División, pues de ser un enlace del año que viene, que subamos. Pero por eso nos tenemos siempre que fijar bien con esas P's que decía Carla y sobre todo con el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero hay que ponerlo en juego. Luego también ser conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando compartimos, ¿no? Porque nos convertimos también en focos. En cómplices, al fin y al Claro. cabo. Sí. Eso hay veces que, bueno, cuando algo lo ves tan chulo, ¿no? Y tan especial, ¿no? Ese contenido que además mueve una emoción, pues quieres contarlo enseguida a los demás, pero hay que... Claro. Exacto. Es que justamente, ¿no? Una de las cosas que hablábamos también es el parar, o sea, no ser nosotros tampoco los que hagamos esta bola de la desinformación más grande, ¿no? Porque al final, cuando compartimos pensando que un contenido es cierto, también desinformamos. Y no lo hacemos queriendo, evidentemente, ¿no? Pero por eso es importante el parar, ¿no? Nos genera estas emociones de decir, hey, espera, un momento. Nosotros, por ejemplo, siempre hablamos de la R, del factor relacional, y la R también tiene una dimensión de reflexión. Porque es verdad que en este mundo vivimos de una forma tan frenética, ¿verdad? Que parece que todo tiene que ser rápido. Vamos a pararnos a pensar. También es importante a veces tener lo que se llama dieta digital, que si yo ahora os digo, vamos a dejar el móvil aquí y venís a la semana que viene, el próximo miércoles, y os lo devuelvo. Os vais a poner súper nerviosas y nerviosos, seguro. Pero hay veces también que tenemos que vivir sin la tecnología para darnos cuenta de lo importante que son los usos de esa tecnología. La reflexión es algo fundamental para darnos cuenta que hay que profundizar y que no todo sea superficial. Cuando hablamos que hoy estamos en un mar de información, que navegamos, se habla, ¿verdad?, de esa metáfora de los navegantes, de la información, hay una metáfora que a mí me gusta mucho. Se habla de los surfistas, los que están por arriba, por la cresta de la ola, viendo la información de forma superficial, y luego están los buceadores, que navegan por los mares para darse cuenta de la profundidad de la información. Pues vosotros tenéis que ser buceadores para que no nos quedemos en lo simple, en esos inputs rápidos, sino vamos a intentar reflexionar y prepararnos para que también lo que nosotros emitamos tenga la máxima calidad y para que aquello que vayamos pasando sea real, como decía Pilar, saberlo filtrar, que no le demos una réplica, porque esto se viraliza. Si ahora mismo ponemos un mensaje aquí que sea, imaginad, el centro de historia se está ardiendo. ¡Buf! Esto se viraliza y ahora vienen aquí a comprobarlo rápidamente. No inventemos, porque en la invención puede dar lugar a mucho daño. Tenemos que ser conscientes de que como navegantes comprometidos hay que manejar la información bien. La información es lo que queramos. Puede ser muy positiva o puede llegar a ser como una pistola. Puede llegar a poner en peligro la vida. Mira, Orson Welles, en La Guerra de los Mundos, hace unas décadas, en el programa de máxima audiencia de radio en Estados Unidos, en la CBS, en un día de Halloween,
salió en un informativo diciendo que habían llegado los marcianos, que estaban quemando campos, violando mujeres. ¿Sabéis lo que pasó? Que empezó la gente a suicidarse en Estados Unidos. Porque, claro, pensó que era real, en un informativo. Imaginad que hoy ponemos el noticiario de Aragón Televisión, por hacer aquí un poco también de patria aragonesa, y empiezan a decir que se está quemando esto. Decimos, pero ¿cómo no? Entonces la información tiene que ser siempre fiel a los hechos, tiene que ser real. Eso es importante. Oye, ¿y hay campos especialmente abonados para la desinformación, para que corran esas informaciones falsas? Bueno, ligado con lo que decía, ¿no?, de la desinformación validada a las emociones, está en todas partes. Los temas, o sea, hasta ciencia, política, temas de migración, o sea, es decir, puede estar en todos aquellos temas que nos puedan interesar. Y destaco, ¿no?, por ejemplo, un caso, ¿no?, real para ver, ¿no?, qué temas son los que llaman la atención para que haya desinformación, ¿no? Contextualizando en el marco de las europeas, ¿no?, mi compañero Marc, que él es fact-checker y es periodista de fact-checking de ciencias, me pasó, ¿no?, hizo toda una revisión de qué se había verificado en Europa en el marco de las europeas, ¿no? Y, por ejemplo, en España había habido muchas verificaciones sobre la guerra en Gaza, y a la resta de países de Europa eran de Ucrania. O sea, la diferencia de por qué. ¿Por qué aquí en España únicamente, ¿no?, se está hablando más? Y es decir, hay más desinformación sobre la guerra de Gaza que el otro conflicto que estamos viviendo aquí en Europa, ¿no? También sobre el cambio climático. En el este, ¿no?, en el este de Europa está al día y aquí no tanto. ¿Y por qué es, no? Y te haces estas preguntas. ¿Por qué puede ser? Por sesgo, el propio sesgo de los fact-checkers, de decir, pues estos temas me llaman más, o por temas geográficos. Es decir, nosotros aquí en España es que es un poco difícil negar ya el cambio climático con los cambios de temperatura que estamos viviendo. Tal vez por eso no hay tanta desinformación. Te vas al este de Europa y tal vez no lo pueden vivir tanto porque aún no se vive como aquí. Bueno, hay muchos factores que hacen que algunos temas destaquen más que otros. Pero yo, volviendo con lo que empezaba, ¿no?, en las emociones, habrá mucha desinformación en lo desconocido, en lo que nos genere miedo, en lo nuevo. Aquí es donde justamente vamos a ver el peso de la desinformación. Hace unos años, todo el tema de los transgénicos, había una desinformación. Cuando hubo el COVID, ¿dónde estaba la desinformación? En temas de vacunas, etc. Ahora, ¿no?, en este momento, ¿no?, pues el ejemplo que os ponía de las europeas, ¿dónde estaba? Pues en la guerra de Gaza. Así que es un poco, teniendo en cuenta diversos factores, interesante también reflexionar. También hay que tener en cuenta que la desinformación siempre tiene como un poco objetivo generar miedo, ¿no? En época, como comentaba Carla, de la pandemia, teníamos informaciones que parecía que aquí de forma apocalíptica se iba a acabar el mundo. Hoy en día la inteligencia artificial es un tema que genera muchísima desinformación. Nos encontramos con que poco menos que eso va a suponer que alguien va a utilizar nuestro sello de identidad para hacer delitos y poder llegar a estar en la cárcel si utiliza bien nuestra identidad como marca personal. Entonces, también quien maneja esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Los estados, por tema de poder a nivel mundial, utilizan la desinformación maliciosa en términos de la desinformación más potente para ponernos unos en contra de otros en este mundo que cada vez también está más polarizado. Al mismo tiempo también hay desinformación que manejamos nosotras y nosotros mismos, que montamos un bulo. Me he enterado, imaginad, en WhatsApp, una cosa nimia, tonta. Me he enterado que mi primo se casa. Y de repente la familia dice, madre mía, ¿cómo usted se puede casar si tiene 17 años? Y es un bulo tonto, pero se puede ahí, ¿verdad?, montar, y hemos sido nosotras y nosotros quienes lo hemos creado, los autores. Y también hay otro tipo de desinformación que puede ser errónea, que no tiene ninguna maliciosidad, pero sin embargo nos equivocamos porque todos somos personas humanas
E incluso en un medio de comunicación podemos generar un bulo sin apenas darnos cuenta. Y lo que hay que tener en consideración es que cuando eso después se rectifica, nunca va a tener la misma proyección que ha tenido una primera vez, porque no va a llegar a todas las personas que han, bueno, el bulo familiar sí, porque al final dicen con 5, ¿verdad?, alrededor, pero los que son más masivos en medios de comunicación o como lo utilizan los estados, eso va a tener una proyección súper grande. Por eso también como ciudadanía crítica tenemos que pensar en parar los bulos desde nuestra aportación como granito de arena y también ser críticos ante los poderes establecidos, es decir, no, X país, y no voy a dar nombres porque todos, si no, vais a pensar que posiciono y yo no quiero sesgar nada. Tal estado tiene este interés y proyecta este bulo. Este otro estado, en la otra parte, tal. Ojo. Seamos críticos ante los que nos quieren cambiar nuestra forma de pensar, que siempre tiene que ser libre. La ciudadanía tiene que ser libre para que en los estados democráticos tengamos la opción de votar a quien nos da la gana, que es lo más grande que podemos tener en una democracia. Por eso hay que pensar de forma juiciosa, crítica y profunda para que seamos lo más democráticos y lo más libres posibles. Gracias a eso estamos en un país como España, en el que tenemos derecho a voto, no en todos tienen derecho a voto, y aquí, dentro de unos años, vais a poder votar a quienes queráis. Oye, ambas trabajáis en el ámbito de la alfabetización mediática y la educación. Si nos queréis contar un poco alguno de los proyectos en los que estáis. Sí, nosotros en Verificat, lo que contaba un poco antes, tenemos nuestra propuesta didáctica, por así decir. Tenemos el proyecto que le llamamos Desfake, y bueno, básicamente tenemos desarrolladas toda una serie de cápsulas para trabajar precisamente la desinformación en el aula, ya sea en temas de ciencia, inteligencia artificial también lo tratamos, ¿no?, que es uno de los temas así candentes en lo que es el aula, pero bueno, también tratamos temas de discurso de odio, de teorías de la conspiración, que bueno, es todo un tema que hay dentro de la desinformación. Y bueno, básicamente hacemos eso, ¿no? Vamos a las aulas, hacemos proyectos, bueno, de duración variable, dependiendo también de las necesidades del grupo, y formaciones con docentes también, para que sean ellos los que cojan estas herramientas y después puedan estar en el aula y introducirlo como una capa más, ¿no?, en lo que es su currículum habitual de la asignatura. Pues nosotros desde el Grupo GICI de la Universidad de Zaragoza ahora mismo tenemos un proyecto con el Gobierno de Aragón para llevar a coles e institutos un programa que se llama Guía Didáctica de Formación en TRIC, en Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación, que tiene 3 grandes bloques donde enseñamos todo lo que es desinformación, la parte también de cómo hacer las noticias cuando vosotros utilicéis las redes sociales como un periodista, pero a vuestro nivel. También hay incursiones de inteligencia artificial, un poco pues con los mismos parámetros que comentaba Carla. Y además también tenemos otro proyecto con el Ayuntamiento para personas de la tercera edad, que se llama Maximiliana, donde repartimos a personas mayores de 65 años que viven solos, tecnología, tablets, para que entre ellos se relacionen. Y ahí hemos llegado a parametrizar es dar números, a un porcentaje donde las personas que viven solas y utilizan la herramienta sin saber, dándoles pautas pues, a través del teléfono, a través de los calls, se les va diciendo, pues enciéndelo así, tienes que hacer esta gestión, esta otra, sobre todo en la parte de relaciones, poneros ahora a hablar, vamos a hacer videoconferencias. Hemos llegado a descubrir que hay un porcentaje de predicción de la soledad, que esas personas no se sienten solas, porque lo importante es el factor relacional. La tecnología por sí es fría. Antiguamente las redes eran unas, hoy han cambiado, se llaman de otra forma, incluso Twitter ahora se llama X, ahora se llama ChatGPT y el año que viene se llamará no sabemos cómo, pero lo importante, el centro, es el ser humano. Y la tecnología está a nuestro servicio. Por eso las relaciones para nosotras y nosotros es lo más importante en el proyecto TRIC, en las escuelas e institutos y en los hogares con personas de la tercera edad. Bueno, no sé si desde el público tenéis alguna pregunta que hacerles. ¿Alguna duda por ahí? ¿Algo que os haya surgido en el transcurso del proyecto? Estos chicos de la primera fila estaban súper atentos. Yo no sé si hay alguno que se le haya quedado algo o no.
Bueno, si queréis os paso el micrófono si alguien tiene alguna pregunta, pero si no vamos a ir acabando. Que nos cuenten un par de ellos si chequean la información. A ver, venga. A ver, ¿quién se anima a contar su experiencia? Este chico tiene muchas ganas, aunque vaya para abajo, pero venga. ¿Tú chequeas la información? ¿Cómo te llamas? Diego, ¿tú chequeas la información? ¿Acostumbras a decir, a ver, voy a contrastar? Sí, normalmente sí. ¿Te ha venido bien el proyecto este Aula Check que habéis hecho en vuestro instituto? Pues nos ha tocado montar una noticia y también desmontar un bulo en el año. Y eso, y hemos buscado información y hemos contrastado todo con las 4 Ps. Qué bien. ¿Y cuál es el bulo que más os ha llamado la atención? ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Bueno, que ya yo uno, ¿ves? Ya se han activado. Bueno, yo soy Toño. Toño. Y pues el que más me ha alucinado o algo así ha sido el mismo que ella, que me ha llamado bastante la atención. Pero no porque ella lo dijera, sino ya de antes, lo cual me ha sorprendido. Entonces estuve investigando, contrastando información y me di cuenta de que el agua ni siquiera era agua. ¿Y tenéis la experiencia de vuestros padres en casa cuando muchas veces se dejan llevar por esta marejada de desinformación? Bastante. Vosotros decir, no, esta praxis no es positiva, tenéis que hacerlo de esta otra forma. ¿Empezáis ya eso, sí? No, aunque sí que se dejan llevar. Muy bien. Pues nada, gracias por vuestras interacciones, que son positivas. Si no, nos quedamos sin vuestra parte. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, Carmen, Carla, un placer. Y muchas gracias también a vosotros. Gracias. Vale, ahora vamos a dividir, os vamos a dividir en 2 grupos porque vamos a ver unas exposiciones de Agatha Christie y de Dalí. Entonces, esas exposiciones están guiadas y para que sea más sencillo os vamos a dividir en 2 grupos, así que venir con nosotros y hacemos la división, ¿vale? Bueno, seguimos con el evento. Lo que acabáis de ver es un vídeo que representa un poco lo que hacemos en Ibercivis. Ibercivis es la Fundación Española de Ciencia Ciudadana y Ciencia Ciudadana es participación, es decir, contar con cualquiera de nosotros para que participe haciendo ciencia. Y ahora voy a dar un paso a un vídeo que hemos, como uno de los resultados del proyecto, hemos hecho un vídeo con el formato de redes sociales y lo vamos a poner con consejos para combatir la desinformación. Hola. Casi seguro que alguna vez has visto algún contenido en Internet que resultaba ser falso o que no es lo que parecía. ¿Te ha pasado? En este vídeo te vamos a explicar 4 consejos que te ayudarán a diferenciar entre información útil y real de la que no lo es. Es decir, a diferenciar entre información y desinformación. Empezamos. Stop. Cada día pasamos varias horas consumiendo contenido en redes sociales, pero ese contenido no siempre tiene la intención de informar o entretener. Es muy importante que seas consciente de cuál es la fuente. Es decir, pregúntate, ¿quién hace el vídeo? ¿Qué intención tiene?
Analiza. Cuidado con los titulares muy llamativos. Muchas veces se utilizan frases e imágenes para captar la atención y que hagamos clic en una noticia o nos quedemos viendo un vídeo. Pero luego el contenido no es lo que promete. Esto se conoce como clickbait, es decir, buscan despertar emociones y curiosidad para que accedamos al contenido. Contrasta. ¿Sabías que ya hay más jóvenes que se informan a través de TikTok que a través de medios como puede ser un periódico o la televisión? ¿Y esto es un problema? No. Simplemente la forma de consumir la información ha cambiado, pero la desinformación en redes sociales es más fácil que se expanda. Por ello, otro consejo es que contrastes lo que ves en redes sociales con páginas fiables y otros medios. Y recuerda, si algo está pasando, lo encontrarás por todas partes. Si es un tema verídico, seguramente se va a hablar de él en muchos sitios. Si después de parar, analizar y contrastar, la información es verdad, genial, comparte el contenido. Pero cuidado. Si al final crees que el contenido no es del todo cierto, no lo compartas. Y una última cosa para acabar. Ten en cuenta que el contenido que recibes en redes sociales se basa en un algoritmo. Pero, ¿qué es un algoritmo? Esto significa que la red social recopila datos sobre las cosas que te gustan y los utiliza para ofrecerte contenido de manera automática sobre temas relacionados. Por tanto, lo que ves en redes sociales acaba limitando la información que recibes. Para y reflexiona, verifica y comparte. Bien, pues este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, a la que tenemos que agradecerle también su colaboración. Y siguiendo con la agenda del evento, ahora voy a dar paso a Mikel Herrán. Mikel Herrán nació en Zaragoza, así que bueno, hoy está en casa, aunque él vive en Madrid. Es arqueólogo y es más conocido en redes sociales con el nombre de Puto Mikel, donde divulga sobre historia y arqueología de una manera diferente y provocadora. Es autor del libro La historia no es la que es, publicado en el año 2022, y a través del uso de las redes sociales pues bueno, busca un poco sacar todos esos estudios históricos de lo que es la academia, del ámbito académico, para acercarlos a un público general a través de redes sociales y a través de YouTube. Y bueno, precisamente es un poco de lo que nos va a hablar hoy en el Centro de Historias. Pues qué mejor manera que unir divulgación y desinformación y mitos y bulos sobre la historia. Así que le doy paso a Mikel. Adelante. Gracias. No sé si subir porque realmente... No sé si subir porque estamos aquí un poco más cómodos, ¿no? Si no me subo demasiado. ¿Subo? Vale. Yo lo que me digáis. Soy un mandado. Vale, bueno, pues hola, buenos días a todos. Gracias por venir y gracias a Ibercibis por llamarme. Voy a hablaros un poco de desinformación a través de la historia y también un poco de desinformación sobre la historia, ¿no? Que hemos tenido, pues tenemos muchos titulares en prensa que a veces son un poco engañosos. Tenemos también estereotipos sobre el pasado que no son del todo acertados, pero también es verdad que las mentiras, por mucho que ahora hablemos de desinformación en redes sociales y hablemos de bulos que se te pueden colar por TikTok o por Twitter o por lo que sea, realmente esto no es nuevo, ¿no? O sea, al final la gente ha utilizado la información para engañar y para movilizar a la gente en un sentido u otro desde que el mundo es mundo, pero es verdad que ahora lo que tenemos es más mecanismos, ¿no? Más gente, más formas de esto y más formas de recibir información y por tanto de que esa información sea falsa. Y al final, sobre todo en un momento en el que estamos... me ha gustado el vídeo que habéis puesto antes porque realmente habla un poco de cómo la desinformación se motiva en muchas partes porque no tenemos momento para parar y reflexionar, ¿no? Pues si estamos en TikTok o lo que sea, estamos viendo pieza de información tras pieza de información y pues cómo procesamos eso. Así que, bueno, al final, si os interesa la asignatura de Historia del Instituto, os habrán hablado de ella como cosas que han pasado y ya está, ¿no? Pues unas guerras, unos reyes, lo que sea. Pero realmente la historia también es un relato, la historia también se construye como tal. Se construye a base de unas fuentes, pero nuestra forma de entender la historia cambia con el tiempo precisamente porque hemos contrastado esas fuentes, tenemos otros enfoques teóricos, tenemos otras perspectivas que no son simplemente la crónica hablándonos de lo que hacía el rey, sino que tenemos pues, perspectivas de gente que normalmente no está tan representada y un poco en base a eso
yo creo que el estudio de la historia es muy interesante para mostrar cómo se construye a veces lo que creemos verdad y cómo se construye a veces lo que creemos como relatos fosilizados casi, ¿no? Como que no se pueden cuestionar. Voy a empezar con algunos... Espera. Sí, muy bien. Vale, voy a empezar con algunos bulos históricos, con bulos que existían antes de Cristo, digamos, ¿no? No sé cuán familiarizados estáis con la historia. Voy a empezar un poco con el poder que han tenido los bulos en momentos concretos de la historia. Por ejemplo, nos podemos remontar a la antigua Atenas, nos podemos remontar a lo que consideramos el origen de la democracia, ¿no? O de nuestra cultura, la cultura occidental. Eso es un tema para otra discusión. Pero ya en la antigua Grecia, por mucho que pensemos en Grecia y pensemos en señores filósofos y pensemos en Esparta, Atenas, 300, estas figuras, ¿no? También existía la mentira como una forma de movilización, ¿no? Esto es, por ejemplo, si pensáis en la democracia ateniense, se sostenía también en parte a través de bulos, a través de, pues pagaban a gente para hacer básicamente denuncias falsas con las que hundir la reputación de otra persona, ¿no? Este es Cleón imaginado en la saga Assassin's Creed, porque no tenemos ninguna imagen suya, obviamente. Él utilizó lo que se llaman los psicofantes, que eran gente a la que pagaban para denunciar, para precisamente pues, hundir el prestigio de la gente y que no pudiera llegar al poder político. Entonces, obviamente, la mentira y los bulos siempre han tenido un cierto poder, ¿no? Muy bien. Vale, podemos hablar también, pues eso, de Cicerón, que si alguien está en humanidades, a lo mejor ha tenido que traducir algo suyo en latín, pero básicamente Cicerón, su hermano, le escribió un manual de política en el que le estaba diciendo básicamente que para ser un buen candidato lo que tenía que hacer era prometer y mentir, digamos. O sea, no es nada nuevo lo que encontramos en política hoy en día con lo que encontrábamos en política hace 2000 años, ¿no? Tú tienes que ganar votos, pues gánate los votos como quieras, tú miente, promete lo que no puedas cumplir, etc. Si vamos ya a pensar en mentiras como las conocemos hoy, mentiras masivas, un poco más en la relación con TikTok, nos tenemos que ir obviamente ya al siglo XV, a la invención de la imprenta. Cuando ya empieza a haber información, cuando no tienes que tener a un monje copiando un manuscrito y cuando puedes hacer, al final, hacer copias una detrás de otra, empieza lo que llamamos la propaganda ya como tal, o sea, la propaganda de forma mucho más masiva. La imprenta se inventa en el siglo XV y al final lo que nos muestra es, el cambio que supone la imprenta nos muestra que el medio es casi tan importante como el mensaje, o si no, más importante, porque la imprenta lo que te permitía era copiar el mismo mensaje e imprimirlo cientos de miles de veces y obviamente pues tener el equivalente a panfletos. O sea, los panfletos que te dan en la calle a veces que quieres que no te los den para que es una oferta o lo que sea, pues eso te lo podían hacer con mentiras acerca del tema que fuera. ¿Y qué pasa? Que con esto se difunden las mentiras mucho más rápido. Ya estamos. Por ejemplo, hay mentiras que pueden partir de la exageración, ¿no? Una de las cosas que a lo mejor habéis oído hablar es sobre la conquista de América por parte de la corona española, que cuando llegan los relatos de la conquista de América a Europa, los enemigos políticos de los reyes de España utilizan esos relatos para hacer propaganda en contra de los españoles, ¿no? Hablando de que los españoles son exageradamente crueles, esto es lo que da pie a lo que se ha llamado la leyenda negra, y pues hacen estos grabados que precisamente tú los puedes difundir. ¿Estos grabados se basan en una mentira? No realmente, están simplemente exagerando. Cogen una crónica que decía, cogimos a no sé cuántos indios y los lanzamos a los perros, que eso es una crónica que dice tal cual Núñez de Balboa, y dicen, vale, pero si yo lo represento de una forma concreta, si represento a los indígenas sufriendo, si además, esta imagen de estas dos frases que aparecen en esta crónica, las difundo por toda Europa, los que lo vean, que son en este caso gente que estaba dominada por los españoles, pueden ponerse en el lugar de esa persona. O sea, no es necesario mentir para transmitir una idea en tu favor, digamos, para mover la opinión en tu favor. Otras sí que son claramente mentira. Este niño es es Simón de Trento, que básicamente es un niño que desapareció en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Desapareció y Bernardino de Faltre, que era un cura,
dijo que esto había sido los judíos que habían matado al niño, se habían bebido su sangre, habían básicamente hecho todo tipo de rituales cuanto menos satánicos o propios de alguna serie con particular gusto por el gore, básicamente un poco sin ningún tipo de prueba. O sea, obviamente estaba hablando de un niño al que había matado a unos judíos y esto lo que permitió es precisamente buscar a un enemigo, en este caso, pues hablar de conspiraciones, de judíos que estaban haciendo ritos satánicos básicamente en las sombras. Y obviamente esto lo que servía era para promover un odio contra los judíos, sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de fuente. Entonces, hay veces que las fuentes pueden estar presentes y aún así exagerarse, y las fuentes pueden inventarse de la nada, básicamente. Un momento. Vale. Obviamente, cuando ya empezamos a hablar de la prensa, cuando ya aparece la prensa escrita, gracias en parte a la imprenta, pero también a que la gente ya hay más gente que es capaz de leer y escribir, la prensa también juega un papel importante a la hora de difundir bulos. Este grabado es del caso Dreyfus, que no sé si os lo han explicado en historia contemporánea, pero vamos, no es relevante. Pero básicamente este es un caso en el que unos secretos de Estado franceses se vendieron al gobierno alemán en una época en la que estaban alemanes y franceses en guerra, como suele pasar cada 30 años, básicamente, y acusaron sin pruebas a un general que se llamaba el general Dreyfus, que era descendiente de judíos. Dreyfus fue expulsado del ejército, fue juzgado y un año después se descubrió que este caso olía muy mal, le olía muy mal a todo el mundo, y un periodista descubrió que realmente el culpable más probable de esta venta de secretos de Estado fue Ferdinand Walsin Esterházy, que probablemente fuese él. Y la sociedad francesa se dividió entre los que apoyaban a unos, los que apoyaban a Dreyfus y los que apoyaban a la versión oficial de que había sido Dreyfus. Entonces, obviamente, este caso saltó a la prensa y no había una respuesta muy clara, pero parecía bastante evidente que había unos intereses en promover que fuese la versión de que había sido Dreyfus, pues precisamente porque se estaban fijando demasiado en el hecho de que era judío. Era un poco de los judíos no se pueden integrar del todo en la sociedad y, por tanto, esto es un ejemplo clarísimo. Entonces, las pruebas aparecieron muchos años después y se reveló que sí tenía razón el periodista que reveló que fue Ferdinand, pero en ese momento el relato que era más plausible no era porque hubiese evidencia disponible para toda la ciudadanía, sino precisamente el relato que se estaba intentando promover, ¿no?, desde la prensa y desde el gobierno. Entonces, al final, ¿por qué se creyó más que había sido culpable Dreyfus aunque no hubiese pruebas? Porque tenemos una tendencia a creer lo que ya estamos precondicionados a creer. Ya había un relato de que los judíos no se integraban del todo en la sociedad, ya había un relato de que no te puedes fiar del todo de los judíos y, por tanto, en cuanto salió esta noticia fue ¿ves? Es que no nos podemos fiar. Y esto lo podríamos trasladar hoy a muchos prejuicios que tenemos contra la inmigración, contra ciertos colectivos minorizados, que en cuanto sale una noticia estamos más precondicionados a creer esa noticia aunque no nos hayan dado pruebas, ¿no? Si sale un titular, estamos precondicionados. No sé si os acordáis, el año pasado hubo un atraco en un creo que recordar que era un bar en Madrid, en el centro de Madrid, y el atacante el ladrón mató al dueño y salió corriendo, y una de las primeras descripciones que hubo de algún viandante era que había sido una persona negra. Luego se descubrió que realmente no era así, que era una persona español, nació en España, blanco, etcétera, ¿no? Pero el primer titular que salió con esta descripción de uno que dijo «he visto a una persona negra correr» fue lo que corrió por la prensa durante más de 2 días. Y que cuando luego se reveló quién había sido el atacante, se puso incluso en duda de ¿realmente sabemos que es el atacante? Aunque luego hubo pruebas y confesó, etcétera, ¿no? Pero estamos precondicionados a fijarnos en ciertos detalles, eso es lo primero, y a dar más credibilidad a esos detalles cuando ya encajan en un relato que nosotros tenemos montado. Y en este caso era el relato sobre la criminalidad y la relación entre criminalidad y migración, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a cómo ya de por sí tendemos a saltar a ciertas conclusiones cuando se nos presenta un dato o un relato mínimamente que encaja con lo que ya tenemos.
Entonces, si pensamos ya luego ya no tanto en momentos de la historia en los que ha habido mentiras relevantes, ¿no? En este caso lo de la Affaire Dreyfus tuvo mucha cola y es parte de la historia del antisemitismo de Europa, también podemos hablar de los mitos que tenemos sobre la historia, ¿no? Cuando pensamos en ciertos periodos que obviamente, para nosotros tenemos que imaginárnoslo de cierta forma y en eso tiene mucho que ver, por ejemplo, pues cosas como las series, los videojuegos, la cultura popular, películas, etcétera, ¿no? Entonces, estas versiones que nos contamos del pasado, porque necesitamos simplificar un poco, básicamente porque el pasado es tan complejo como el presente y nosotros, ya la sociedad, entender la sociedad como es, nos cuesta. Y cuanto menos nosotros podemos estar especializados en una rama concreta, podemos ser sociólogos, podemos ser físicos, podemos ser matemáticos, pero para entender las cosas que se alejan un poco de esa fracción mínima del universo que conocemos, ya necesitamos empezar a funcionar con modelos, necesitamos empezar a simplificar. ¿Y qué pasa? Que a través de esas simplificaciones muchas veces se nos cuelan bulos, tonterías, o sea, a veces más peligrosos, a veces menos peligrosos, pero bueno. Entonces, esos huecos muchas veces los rellenamos con nuestros prejuicios o con saltos para hacer básicamente atajos, lo que llamaríamos, ¿no? Entonces, a ver, me dijisteis que se apuntaba, funcionaba, ¿eh? Ahora, vale. A ver, hay bulos históricos que realmente tampoco nos afectan demasiado, ¿no? No sé si alguien aquí ha visto Gladiator. ¿Alguien ha visto Gladiator? Vale. La escena del emperador Joaquín Phoenix haciendo así, igual no lo habéis visto en Gladiator, pero lo habéis visto en alguna otra serie o película o videojuego ambientado en Roma, ¿no? Lo de el emperador haciendo así para decir, matad al gladiador. Vale, esto es un bulo. O sea, realmente lo único que sabemos es que el emperador hacía un gesto que en las fuentes se describe como pollice verso. Pollice verso significa pulgar vuelto. Y la teoría que tienen los historiadores es que podría ser básicamente hacer así, que es... básicamente estás diciendo desenvaina la espada, ¿no? Desenvaina la espada, acá cortar el cuello. Pero hacemos así porque para nosotros esto es bien y esto es mal de nuestra propia sociedad. Esto es ok y esto es no quiero. Pero esta asociación de que el gesto de pulgar hacia arriba y pulgar hacia abajo significa bien o mal, el llevar eso a Roma viene de un cuadro del siglo XIX que es este de Jean-Louis Gérôme, que se llama precisamente Pollice verso, en el que tenéis al público haciendo así, y luego esta representación la coge Hollywood y la repite y la repite y la repite, porque para ellos, en Estados Unidos en esa época, esto es ok y esto es no ok. Entonces tenía un poco de... se podía reflejar, ¿no? O sea, obviamente esto es una mentira piadosa, esto... Que el emperador no sea representado de forma históricamente acertada, cuando este septiembre salga la segunda peli de Gladiator, pues tampoco afecta a nada. O sea, quiero decir, es un detallito nimio sobre la historia. Y aparte, pues nos permite también a nosotros leerlo desde la época contemporánea como, sí, esto es ok y esto es no ok. Es un resumen muy fácil. Ahora, vale. Hay otras mentiras que tienen un poco más de tirón. No sé si sabéis que las esculturas romanas y griegas estaban pintadas, estaban policromadas. De hecho, el Augusto de Prima Porta, que lo tenemos en las murallas, probablemente originalmente luciese más o menos así, que parece una travesti en el Día del Orgullo, pero bueno, no pasa nada. Y lo mismo con las estatuas de Venus, ¿no? Las vemos, obviamente, se han ido con el tiempo y tenemos esta imagen como la imagen más... exaltada, porque la pureza del mármol pues, nos parece como muy bonita, pero realmente estas estatuas estaban pintadas y con colores muy vivos y muy fuertes que a nosotros se nos harían, si de repente entramos en un museo y están todas las estatuas pintadas, se nos haría bastante hortera, cuanto menos. Entonces, ¿por qué hemos mantenido obviamente este mito viene de que los primeros historiadores, los primeros artistas se encontraban con esas estatuas que el color ya se había ido por la lluvia, o sea, al final pues no se conservaba mucho pigmento. ¿Qué pasa? Que a medida que han avanzado los métodos de análisis químico y bueno, en general la observación arqueológica, hemos descubierto que había trazas de estos pigmentos en los pliegues de las esculturas que nos han permitido precisamente hacer estas reconstrucciones, ¿no? De cómo hubiese sido, por ejemplo, los mármoles del Partenón. Esto es uno de los frisos del Partenón. Y
si sabemos que se utilizan estos colores, y sobre todo estos colores tan llamativos, ¿por qué no nos casaría? Porque si ahora entramos en un museo y vemos las pinturas, o sea, las estatuas restauradas a cómo habrían sido, no lo sabríamos aceptar, digamos. Pues en parte es porque ya tenemos asociada la idea de la antigüedad con el mármol, ¿no? El mármol es un material que es caro, al final es difícil de producir, es difícil de tallar. El Renacimiento, cuando empezaron obviamente, Miguel Ángel a hacer sus esculturas inspiradas por el arte clásico, no las pinta, porque ya en esa época se pensaba que no estaban pintadas, y precisamente ahora retomar esos pigmentos tan llamativos se nos haría muy extraño porque no casaría con nuestra imagen, ¿no? Y de hecho, si en una película vamos a representar la antigua Roma, normalmente no las vamos a pintar. O sea, de hecho, en el videojuego Assassin's Creed, creo que fue el Odyssey, el que está ambientado en la antigua Atenas, sí que muestran esas policromías, ¿no? Esas esculturas pintadas, pero eso fue como un statement del propio videojuego, de, oye, queremos que veáis cómo era de forma verídica. Pero en una película, por ejemplo, muchas veces hacer esas recreaciones, aunque fuesen auténticas, nos distraerían de la imagen que ya tenemos montada sobre cómo funcionaban las cosas en la antigua Grecia o en Roma o en el periodo que sea. Entonces, hay mentiras que son también piadosas en el sentido de que tampoco están afectando a nada, pero sí que tienen un cierto tirón en solidificar ciertas versiones del pasado. Y en este caso, claro, la antigua Roma, por ejemplo, o la antigüedad en general, esto de la pureza del blanco, mármol, etcétera, se ha llevado en muchos casos asociado a ciertas ideas políticas, a ciertas ideas sobre la pureza racial, la pureza básicamente la antigüedad clásica como una antigüedad superior por encima de lo demás. Entonces, precisamente combatir esto y mostrar lo rara que era la antigua Grecia, la antigua Roma, el periodo que sea, con respecto a nosotros, es también un poco un statement político de decir, oye, que no es todo, o sea, que no somos herederos de Roma, sino que nos hemos creído una versión de Roma que no es como tal, ¿no? Y claro, si pintasen el Augusto que tenemos en las murallas de esta forma, pues a lo mejor más de uno levantaría una ceja en plan de, ¿qué estáis haciendo? Un momento. Lo que más me cuesta es... a ver, ahora. Vale. Hay otras mentiras que también... Pues eso, son pequeñas, son detalles, pero que ya se han asentado en la cultura popular. No sé si habéis oído eso de que María Antonieta dijo, o la frase de que coman pastel, que se supone que María Antonieta, cuando empezó la Revolución Francesa, el pueblo no tenía para comer, un sirviente de palacio le dijo, oye, el pueblo no tiene para pan, y ella dijo, bueno, pues si no tienen para pan, que coman pastel. Y la cosa es que obviamente esta frase no la dijo María Antonieta. De hecho, aparece en un texto de Rousseau cuando María Antonieta tenía unos 7 años. O sea que, y él se refiere a esa frase como algo de una antigua princesa que dijo esta frase. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso fue una frase que se quedó asociada a María Antonieta mucho después, 50 años después de su muerte, es cuando ya por primera vez aparece María Antonieta dijo esto, pero es sintomática, o sea, es una frase que te permite resumir en una anécdota curiosa todo lo que simbolizaba, en este caso, pues María Antonieta, ¿no? María Antonieta es ejecutada porque se da a los lujos, tal, pero no es como que María Antonieta gastase más que el aristócrata medio de finales del antiguo régimen en Francia. Es decir, si le mataron a María Antonieta, mataron a muchos otros también. Y precisamente María Antonieta aquí en este caso simplemente se convierte en un símbolo. Eso que he dicho antes de que hay veces que necesitamos simplificar el relato y crear unos símbolos que nos permiten transmitir estas ideas mucho más, que lleguen mucho más lejos, digamos. Entonces, ¿cómo combatir estas falsedades cuando están integradas en relatos muy poderosos? En este caso, el relato de María Antonieta como la mujer que simbolizaba todo este lujo y toda esta vida de derroche que era el antiguo régimen por el que también pues, se dio la Revolución Francesa. Que son relatos que están basados en ciertas cosas que son realidad, pero que obviamente pues, están ayudando de pequeñas mentiras, ¿no? Mentiras piadosas, por así decirlo, y anecdóticas. También tenemos otras mentiras que no sabemos la verdad.
O sea, son mentiras en tanto en cuanto no tenemos una respuesta. No sabemos si es mentira o verdad porque no sabemos. Por ejemplo, si habéis ido a algún museo y habéis visto las típicas ilustraciones de la vida de la prehistoria o en los libros de texto también hay, muchas veces a lo mejor os encontráis pues imágenes muy parecidas a estas, ¿no? En plan, el hombre se va a cazar, la mujer está moliendo grano, cuidando de los niños, etcétera, ¿no? Estas imágenes, estas versiones del pasado de los hombres cazan, las mujeres recolectan, por ejemplo, están muy basadas en las imágenes que tenían en el siglo XIX las primeras personas que empezaron a investigar la prehistoria, que eran señores. Ellos tenían a sus mujeres en casa cuidando de los niños y dijeron, bueno, pues hace 10.000 años, pues también, ¿no? La mujer se queda en casa cuidando, en casa, la casa es la cueva, pero bueno, por lo demás todo igual, cuidando de los niños y el hombre sale a cazar. ¿Qué pasa? Que obviamente eso era una imagen muy reducida, no había ningún tipo de evidencia y obviamente luego se han hecho muchos más estudios que han demostrado, primero, que las mujeres también cazaban y segundo, que los hombres también recolectaban y que hay sociedades donde los hombres se encargan de los niños. Tenemos muchas formas de organizar la sociedad. Entonces, cuando estamos hablando de un yacimiento concreto, sabemos cómo reconstruirlo, sabemos, por ejemplo, si vamos a las pinturas de Altamira, ¿sabemos si las pintó una mujer o las pintó un hombre? No. Entonces, ¿es esto mentira? Tampoco, porque no sabemos si las pintó una mujer, pero tampoco sabemos si las pintó un hombre, ¿no? Y tenemos hemos tenido que a veces demostrar que las mujeres intervinieron en el arte rupestre. Tenemos otras formas de arte rupestre donde se han medido, porque son huellas de manos, y se han medido las huellas dactilares para determinar que las mujeres también pintaban, pero nadie dudó cuando se mostraba a hombres, ¿no? Solo se expresó esta duda cuando de repente ponemos a una mujer, porque el artista ha querido imaginar al artista precisamente, al artista de las pinturas rupestres, como una mujer. Entonces, reimaginamos el pasado muchas veces basado no en evidencias, sino en vibras, básicamente en lo que nosotros sentimos que podía ser y que se acerca a lo nuestro, se acerca a nuestra versión del presente. Entonces, ¿aquí estamos hablando de mentiras? Yo diría que no, pero desde luego tampoco podemos plantear una verdad como única, una única versión, ¿no? Tenemos que incluir muchas versiones de esos pasados precisamente para ampliar un poco el horizonte de cómo nos lo imaginamos. Entonces, ¿cómo sabemos de qué nos podemos fiar y de qué no nos podemos fiar, ¿no? Antes han puesto un vídeo en el que había unas pautas para cómo separar el grano de la paja en Internet. ¿Cómo podemos saber nosotros, en este caso, lo voy a llevar un poco, o sea, voy a seguir un poco ese ejemplo, pero llevarlo un poco al campo de la historia, ¿no? ¿Cómo sabemos de qué fiarnos? Aquí voy a intentar ser un poco práctico y quiero invitaros a intervenir, quiero dar unas pautas y también invitaros a intervenir para poneros noticias, poneros titulares y que digáis, bueno, pues yo preguntaría esto otro, para saber si es verdad o no, ¿vale? A ver, lo primero que nos tenemos que fijar, y ya lo mencioné en el vídeo precisamente, es quién emite este mensaje. Cuando leemos el pasado tenemos fuentes, pero las fuentes siempre están medidas, sobre todo si estamos hablando de fuentes escritas, están medidas por alguien, ¿no? O sea, ese alguien lo ha escrito con una intención. Entonces, ¿quién escribe? Escribe un rey, escribe un obispo, escribe un inquisidor, escribe un campesino. ¿Con qué intención está escribiendo esto? Eso es lo mismo ahora en redes sociales que hace 1000 años. Quiero decir, ¿quién está escribiendo este artículo de periódico? ¿Quién está escribiendo esta crónica real? ¿Quién está escribiendo esta sentencia? Me da igual. ¿Qué quiere decir con este mensaje y por qué lo escribe? ¿Qué intencionalidad puede tener detrás? Obviamente un periódico tiene la intencionalidad de informar o de entretener. Un rey si ordena que se escriba una crónica, está haciendo básicamente propaganda de sí mismo. Un poeta puede estar queriendo meterse con un vecino o expresar su amor por quien sea. O sea, toda fuente tiene un emisor y todo emisor tiene unas intenciones. Entonces, una vez sabemos esas intenciones, podemos saber qué dice y qué no dice. También es importante saber si está hablando de algo que él mismo ha experimentado, si es un testigo de primera mano, o si le han dicho. Si le han dicho, si esto ocurrió hace 100 años, si esto ocurrió hace 2 días. Eso es muy importante saberlo. ¿Y por qué se habla de esto ahora? Por ejemplo, he puesto aquí el caso de la batalla de Covadonga. Esto es un cuadro del siglo XIX.
La batalla de Covadonga se supone que ocurre a principios del siglo VIII, que es cuando Pelayo resiste frente a los invasores musulmanes, se supone, pero la batalla de Covadonga no la encontramos escrita como tal hasta 130 años después. Y la encontramos escrita por un rey que está diciendo, mira las cosas más chulas que hizo mi abuelo. También habla de que hubo 100.000 personas batallando y que la Virgen intervino. O sea, obviamente cosas que sabemos que, pues, por logística y por que no creemos en relatos místicos, no pasaron. Pero bueno, la cosa es, ¿ocurrió o no ocurrió? Bueno, pues parece evidente que sí que ocurrió algo, pero que las magnitudes que se pone de que esto es una batalla épica están exageradas tanto por el tiempo como por la intención que tiene el rey. De decir, mi abuelo fue la mejor persona y por eso yo soy el rey, porque soy su heredero, porque mi abuelo es esta persona heroica y yo he heredado esa heroicidad, ¿no? Y por eso me debéis obediencia. Otra cosa es la fuente. Pues las fuentes hay que contrastarlas, tenemos que tener una fuente, saber de dónde viene, tenemos que preguntar de dónde viene la información, pero sobre todo tenemos que buscar otras fuentes. Tenemos que saber si esas fuentes dicen lo mismo, qué variaciones hay, ¿no? Si tenemos 3 fuentes distintas de más o menos la misma época y que todas coinciden en lo esencial, aunque tengan diferencias, que dicen, ha habido una batalla, pero todos te están diciendo, pero gané yo, digamos, si tenemos una versión del... O sea, por ejemplo, la batalla de Kadesh, que fue entre los egipcios y los hititas, tenemos muchas fuentes que nos hablan de esa batalla. El problema es que los dos bandos nos dicen, gané yo. Pues aquí tenemos que decir, vale, obviamente la batalla sabemos que existió, porque todo el mundo me está hablando de una batalla, pero ¿cómo evalúo quién ganó la batalla? La respuesta es que los egipcios ganaron la batalla a nivel de números, pero estratégicamente a largo plazo la ganaron los hititas. Tampoco es importante, porque puede haber 2 versiones de lo mismo en el que uno va a exagerar unos aspectos que le benefician más. Entonces, cuanto más contrastemos las fuentes, cuantas más versiones tengamos, que a veces eso es complicado si nos vamos a ciertos periodos de la historia, pero cuantas más versiones tengamos, más podemos preguntarnos qué pretende cada emisor y hacernos con una versión lo más completa posible. Perdón, ya está. Y lo último a tener en cuenta es la honestidad. Cuando he dicho antes que hay preguntas que no son cuya respuesta no es mentira porque simplemente no lo sabemos a ciencia cierta, lo que tenemos es que ser honestos. Tenemos que decir, bueno, o sea, necesitamos reconstrucciones en museos porque necesitamos imaginar el pasado de alguna forma, ¿no? Pues vamos a ser sinceros con qué parte es más fiable y qué parte es menos fiable. Esto es una reconstrucción de un museo en la que obviamente restos de evidencia de que hay esas paredes y tal lo sabemos por los restos arqueológicos, pero si hay estas ovejas y estos pastores pues están puestos en el rango de, pues obviamente esto me lo he inventado. O sea, me lo he inventado en el sentido de, obviamente había personas, obviamente había ovejas, pero es un añadido poético, digamos. Pues un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que ser honestos con qué partes sabemos a ciencia cierta, qué partes estamos elucubrando y qué partes estamos teorizando puramente. Entonces, bueno, estos son algunos bulos que he recogido de internet de las últimas semanas, tampoco me he ido muy atrás porque hay muchos bulos mucho rato. Esto es un hilo que hizo un escritor de historia que habla de, pues, esto está hecho con cristal de roca tallado, ¿vale? Pero él dice que los romanos podían haber sido capaces de fundir el cristal de roca, que esto es una técnica que es imposible hasta el siglo XIX porque necesitas una temperatura brutal, esos hornos no existían en la antigua Roma, pero él dice que no, que esto, pues lo más chocante es que estas piezas de cristal de roca no podían haberla hecho, así que ¿cómo no deberían existir estas piezas? Y sin embargo existen, ¿no? Y él en ese hilo habla de que debió haber una tecnología que se ha perdido, que es estos altos hornos romanos, ¿no? Obviamente la lógica nos dicta que no, la lógica nos dicta que esta tecnología no existiría, que eso es algo que él mismo reconoce. Espera un momento. Ahora, vale. Y él dice, no he dicho nada extraño, esto dicen en mi fuente. La fuente es un blog. Entonces, en ese mismo blog ya exponen las teorías y ya dicen que esa teoría de que existían unos altos hornos romanos es difícil de fundamentar. Voy a poner también podemos irnos a la fuente principal, que es
la página del museo. La página del museo te hablan de cómo se hicieron estos objetos y te pone aquí torneado, pulimentado y tallado. Se nos puede hacer raro que se pueda tallar la roca para hacer este tipo de formas, ¿no? Este tipo de formas tan elaboradas, pero no es algo que no puedas hacer si no tienes con tener una broca y unas cosas para pulir, te vale. Voy a poner esto. Vale, hay otro bulo que a lo mejor habéis oído hablar, que es el del derecho de pernada. No sé si sabéis lo que es el derecho de pernada. El derecho de pernada es supuestamente el derecho que tenía un señor feudal a acostarse con la novia. O sea, si uno de sus vasallos se casaba, el señor feudal supuestamente tenía el derecho de reclamar el acostarse él primero con la novia, ¿vale? Esto es un mito asociado a la Edad Media que pues está bastante difundido. ¿Cómo podríamos, no sé si alguno tiene una idea de cómo podríamos saber si esto es verdad o no? ¿Qué preguntamos? ¿De dónde viene? ¿Qué preguntas tenemos que hacer para saber si algo es un bulo o si algo es realidad? Sobre todo en algo que está un poco más asentado, digamos, como en este caso. ¿Alguna idea? Lo más fácil es decir de dónde viene esto. ¿Cuál es la primera mención del derecho de pernada? Básicamente. Entonces nos podemos ir obviamente vamos a tener blogs, vamos a tener artículos, vamos a tener cosas mencionándolo en los últimos 10, 20, nos podemos ir a artículos de periódico hace 30 años, ¿no? A ver. Si nos vamos a la primera vez que sea si nos vamos a las fuentes primarias, que eso ya requiere un estudio histórico, nos tenemos que ir mucho más atrás y nos tenemos que ir a fuentes escritas en las que nos hablan de, básicamente, estos son las sentencias de Guadalupe, siglo XV, en la que se habla de que el señor no se puede acostar, básicamente se escribe sobre un documento, se prohíbe que el señor se pueda acostar en la primera noche de bodas con la mujer del campesino, no con la mujer del payés. La cosa es que eso es lo que aparece en la fuente y dices, joder, pues entonces si están prohibiéndolo es porque se daba, es la lógica absoluta. O sea, si algo se prohíbe en un documento es porque esto se daba. Pero cuando investigas un poco más el contexto te descubres que lo que dicen es que esto es un documento en el que los payeses están pidiendo, los campesinos están diciendo, hay señores que pretenden hacer esto y no queremos que lo hagan. Nuestra exigencia es que no lo hagan. Y lo que responden los señores, cuando se dan cuenta, es que no hemos oído hablar de que esto se haya hecho, de que haya señores acostándose con la esposa en la primera noche, pero que si es verdad que esto está ocurriendo, que lo traigan y que lo van a sentenciar. Que esto está mal hecho, básicamente. Tenemos otro documento, ¿no? Si nos vamos a Alfonso X, que dice lo mismo. Si alguien intenta deshonrar al novio o a la novia la noche de la boda, pues básicamente se deberá pagar una multa y si no lo estuviera tiene que cumplir una sentencia durante un año. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que obviamente esos abusos podían ocurrir en la Edad Media, pero de ahí a que fuese un derecho estamos haciendo un salto. Estamos haciendo un salto porque ya en las propias fuentes nos hablan de ello como algo que ocurre pero que no debería ocurrir y que está penado debidamente. ¿Qué pasa? Que si pensamos en cómo pensamos en la Edad Media, muchas veces pensamos en la Edad Media como un periodo oscuro, violento, obviamente con unos abusos brutales de poder. Pensamos en la Edad Media como eso, como un periodo de ignorancia y de un salvaje oeste, básicamente. Y el relato del derecho de pernada, como algo que existe y como algo que estaba permitido, como un derecho de por sí, encaja muy bien con esa versión. Entonces, una de las formas mejores de ver si algo deberíamos cuestionarlo o no es, ¿esto encaja perfectamente en el relato que yo ya tengo o no? Y una vez empezamos a cuestionarlo, o sea, si vemos que encaja demasiado bien, a lo mejor el levantar la ceja con el escepticismo puede llevarnos a algún lado, digamos, sobre todo cuando cuestionamos las fuentes. O sea, cuando contrastamos las fuentes, perdón. Otro bulo. Esto es un hilo de Twitter que se repite cada 3 meses, porque es un copia-pega, básicamente, que habla de la higiene en Versalles y habla pues, de que no había cepillos de dientes, no había perfumes, desodorantes y mucho menos papel higiénico. Y básicamente el hilo se resume en que las mujeres en Versalles se cagaban en el vestido y luego lo recogían con las faldas, básicamente.
¿Qué tipo de preguntas, qué tipo de cómo empezaríamos a saber si esto es verdad o no? Digamos, si vemos esta información en Twitter, si de repente nos llega este hilo con estas ilustraciones, ¿qué decimos? ¿Cómo nos enfrentamos a decir, esto es verdad o esto te lo has sacado de dónde te ha salido, básicamente? ¿Cuáles serían algunas de las preguntas que podemos hacer? ¿Una idea? A ver, mientras. No para incomodaros, simplemente si alguien quiere hablar. Bueno, una de las preguntas más fáciles que podemos hacer es, sobre todo en Twitter, o en Instagram, o en TikTok, es, ¿me has puesto una fuente? ¿Me has puesto de dónde has sacado esta información? Este hilo se ha copiado y se ha pegado 1000 veces. Y en ninguna han puesto una fuente. ¿Por qué? Porque no la hay, básicamente. El texto es el mismo y el texto se repite. Lo único a lo que estarían citando es a quien han copiado el hilo y ya está. No hay fuente porque no es una información falsa. Pero si la hubiera, ¿de qué fuentes nos fiamos también? Podemos fiarnos si nos citan, por ejemplo, pues no es lo mismo citar, por ejemplo, si nos vamos un momento atrás, me da miedo que no pase. Mira, no es lo mismo citar ahora un blog de internet que citar la página de un museo, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. No es lo mismo citar la información contrastada que se ha publicado en artículos académicos con revisión por pares que citar un blog que ha escrito alguien. No es lo mismo citar una tesis doctoral que un tuit. Pero este tuit nos lleva a algún sitio más, nos lleva a decir, o este hilo en general, nos lleva a algún sitio más de donde se haya sacado esa información. En este caso, no. A ver. Joder. Igual es la última diapositiva, vale. Bueno, el caso es que... No, ya está, ya decía yo, vale. Otros bulos. Esto fue una polémica que hubo hace unas semanas porque hicieron un tráiler de la nueva temporada de Supernanny y salía un señor con un padre con unos tatuajes nazis, básicamente. Este tatuaje en concreto, que a lo mejor lo habéis visto a alguien en algún sitio, este tatuaje, ¿no? Que lo tenía en el codo y la gente señaló que eso es un símbolo nazi. Y la prensa primero lo que recogió fue que realmente no es un símbolo nazi, sino que es de la mitología vikinga, aunque se ha asociado con lo nazi. Lo cierto es que este símbolo, el sol negro, se inventó en los años 30 en Alemania, que, pues, si lo sabéis por historia, obviamente lo inventaron los nazis. Obviamente cogen una runa nórdica y la repiten varias veces para crear este símbolo, ¿no? Pero el periódico y el programa, la excusa que dieron era esto de que era un símbolo vikingo, que es una cosa que aún te puedes encontrar en algunos blogs y dices, vale, ¿con qué versión me quedo? ¿La versión de que esto se inventó en 1930 o la versión de que esto realmente se inventó en el año 1000, por decir algo? Pues realmente lo más fácil que podemos hacer y lo que deberían haber hecho los periódicos que primero cogieron esta explicación que dio el padre de el origen del símbolo es ir a publicaciones. Ir a publicacionnes a divulgadores. Esta es Laia San José, que es una divulgadora del mundo vikingo, que ha hablado en algunas ocasiones del origen de estos símbolos y de la asociación entre lo vikingo y lo nazi. Obviamente podemos ir a publicaciones a libros publicados, ¿no?, que hablan de esa asociación y que precisamente te hablan de que algunos símbolos sí son tomados del mundo vikingo, algunos símbolos nazis, y otros son creados de la nada. O podemos ir simplemente a la página de la Wikipedia. Es que no hacía falta tampoco hacer un doctorado y leer 50 artículos. O sea, básicamente en la propia página de la Wikipedia recoge cuándo aparece este mito, ¿no? Entonces, al final, estos bulos los tenemos que contrastar. Me he ido para adelante. Estos bulos los tenemos que... ¿Qué está pasando, pues? Se ha creado un bucle de repente.
sea, debería ser la última diapositiva. Lo que quiero es que quede... Ah, vale. Es que no es PowerPoint, es PDF, entonces no va a salir lo de fin de la presentación. Entonces estos bulos, así para ir terminando básicamente, estos bulos lo que hay es que contrastarlos continuamente y buscar distintas fuentes. Sobre todo, no fiarte de estos relatos preconcebidos, sino buscar, sobre todo, de dónde podemos recabar más. Y para eso recomiendo, a veces, que es bueno salir de Internet, ¿no?, de los artículos de blogs o lo que sea, y buscarlo en propios libros y artículos ya publicados, sobre todo porque estos tienen una revisión por pares y un consenso de la comunidad científica. Y eso sería todo. Porque ya me sale el fin de presentación. A ver si funciona, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ir acabando, que al final llevamos ya bastante rato aquí y, bueno, yo creo que otra cosa no, pero pensamiento crítico hoy lo hemos desarrollado. Vale, a ver, que tengo aquí mi chuleta. Bien, vamos a llegar... Uy, esta luz. Llega el momento... Bueno, tenemos 2 premios para entre todos los centros educativos. Y os voy a contar, voy a ir rápido. El primer premio que vamos a entregar va a ser el premio a la claridad científica en la comunicación. Para decidir qué centro ha sido el ganador, hemos valorado las siguientes cosas. La precisión científica, es decir, la calidad de los datos, de la información que se ofrecía. La claridad, es decir, cómo esa información se nos presentaba en la web de Aulacheck del proyecto. El contenido y la relevancia de lo que nos contaba el centro. Si se ha hecho de manera innovadora y cuidada para mostrar esta información. Y por último, la integridad y la ética en la comunicación. Con todos estos aspectos y valorando el trabajo continuado también del centro durante estos meses del proyecto, el centro ganador es el CPR Plurilingüe Posumus de Vigo en Pontevedra. Enhorabuena. Pido un aplauso para el centro que no está aquí. Pero recibirán el premio y, bueno, enhorabuena por el trabajo a todo este centro gallego. Y seguimos con el segundo premio, el que hemos llamado Premio Transforma. Y para entregar este premio nos hemos centrado en el número de visitas recibidas a los posts y a los comentarios que han recibido también los posts, esa interacción en los posts. Además, también me gustaría señalar el trabajo también continuado durante todos esos meses del centro y de la profesora. En este caso, el centro ganador es el Colegio Padre Enrique de Oso de Zaragoza. Así que, como sí que está aquí hoy con nosotros, os invito a que subáis para hacernos una foto. Ay, a lo mejor. Espera, que os doy esto. A lo mejor os podéis poner como más. Pilar, sube tú también a hacerte una foto, ¿no? Yo. Bueno, enhorabuena.
Bien, y además la organización ha querido también reconocer el trabajo de 2 centros más con menciones especiales para el IES Camp de Túria de Valencia y el IES David Buján de A Coruña, que recibirán un lote de libros sobre desinformación y pensamiento crítico. Os pido, tenemos una sorpresa también un detalle para los centros que nos acompañáis hoy, para el Pilar Maristas y para el Cristo Rey, que también es un lote de libros sobre desinformación y pensamiento crítico que podréis utilizar en el aula o en la biblioteca y ahora os lo entregaremos. Voy a ir acabando. Sí. Vale, vamos a ir acabando. Quiero agradecer, llega el momento de los agradecimientos. Quiero agradecer a todo el equipo de Ibercivis que ha trabajado en el proyecto, a Verificat y a Unizar, que también han colaborado en el proyecto, y especialmente a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la